Hola, soy Max Ascón y este es El Astrológico. En esta oportunidad queremos hablar acerca de lo que va a suceder en el mes de diciembre. Vamos a hablar de todas las configuraciones, los aspectos planetarios y también de los ingresos y cambios de signo que están haciendo los planetas. Así que para eso estamos en esta ocasión y me acompaña Noé. Noé, bienvenida nuevamente, un placer que estés. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar acerca de esto. Primero vamos a hacer un panorama acerca del mes de diciembre, luego vamos a hablar acerca de cómo fue noviembre y algunas cosas que se pueden traducir en formas astrológicas. Y después vamos a hablar directamente de todo el mes de diciembre. Así que te voy a mostrar rápidamente todo el calendario de este mes. Se viene muy interesante. Vamos así. El primero tenemos la luna nueva en Sagitario el día domingo. Luego tenemos el día 4 dos configuraciones relevantes. Tenemos al Sol en cuadratura con Saturno y también a Mercurio en oposición con Júpiter. Luego el día 6 nuevamente dos configuraciones. Tenemos al Sol Casimi, o sea, Mercurio Casimi conjunto al Sol. Y luego tenemos ese mismo día a Marte estacionando retrógrado, que es algo que ya hemos venido conversando. El día 7 tenemos cuatro configuraciones ocurriendo ese día, cuatro situaciones relevantes en el cielo. Primero, Venus entra en Acuario y ese mismo día Venus hace una conjunción con Plutón. Además tenemos al Sol haciendo una oposición con Júpiter y por último tenemos a Mercurio haciendo una cuadratura con Saturno. O sea, hay varias cosas ocurriendo ese mismo día y si te fijas, vamos del 7 al primero o del primero al 7, está ocurriendo casi la mitad de las cosas en esos 7 días. Luego tenemos a Venus haciendo una oposición con Marte el día 12, el día 13 tenemos a Mercurio sextil con Venus, que ese es un extra, y luego tenemos el día 15 también dos configuraciones importantes, la luna llena en Géminis, que esta es la segunda lunación del mes, y a Mercurio estacionando directo justamente ese día, bastante mercurial lo que pasa ese día. Luego el día 20 tenemos a Venus haciendo un trígono con Júpiter y el día 21 al Sol entrando en Capricornio, que es el inicio de la estación siguiente, que sería para nosotros en el sur en el verano y para los que están en el norte del mundo, del hemisferio norte, en el hemisferio norte, empieza el invierno. Luego tenemos el 24 a Júpiter cuadrando de Saturno, justamente la víspera de la Navidad, ¿qué podría ocurrir con eso? Luego el 26 tenemos a Mercurio en oposición con Júpiter, el día 27 a Mercurio cuadratura con Saturno y por último la luna nueva en Capricornio el día 30. Especialmente este mes tenemos tres lunaciones. Algunos meses tienen esa situación así porque los meses que nosotros tenemos por calendario no necesariamente se condice con los meses lunares que no tienen el mismo largo que los meses de 31 días que nosotros conocemos. Por eso este mes tenemos tres lunaciones. Así que bueno, este mes es así de interesante, a sobrevuelo. ¿Qué sensación te da este mes, Noé? Siento que es tomar muchas decisiones con mucha rapidez y estar de cierta forma abrumado. Y como Mm. comentario adicional, cualquier blooper o cualquier error, compasión, porque estamos arrancando Mercurio retrógrado y se siente, se Sí, siente. está allí. Bueno, justamente hoy día comienza el Mercurio retrógrado, es 26 de noviembre cuando estamos grabando y ¿No fue ayer? en la noche Mm. llevamos unas 12 horas con Mercurio retrógrado en este momento. Entonces, Y esperamos. pensando también que retrograda en Sagitario, que no es un signo donde está cómodo de por Ujú, sí, entonces es como ujú. doble, triple con Júpiter retrógrado. Sí, tenemos harto en ese espacio, así que Ujú. discúlpenos si en este episodio hablamos mucho o hablamos poco o no tocamos algún tema o se nos olvida porque no es nuestra culpa. Y bueno, tenemos, bueno, a sobrevuelo, la sensación tuya de este mes, rápido. También me da la sensación muchos cambios, muchas cosas Ujú. y esta situación de tener tres planetas retrogrados en el cielo se hace tal vez bastante evidente o me causa curiosidad cómo eso podría mostrarse. Estamos hablando de tránsitos, no estamos hablando específicamente de nuestras cartas natales o de lo que está pasando en el tiempo de nosotros, pero aún así más de alguna persona tiene al planeta activado por profección o el signo activado por la revolución solar presente aquí. Entonces, vamos a noviembre. Noviembre fue un mes bastante interesante. ¿Cuál es tu perspectiva o cómo llegaste a noviembre y cómo saliste de noviembre? Esa es una buena idea de pensar del mes. Creo que a nivel personal sí hay muchos movimientos, pero yo lo estaba pensando más a nivel mundial, que Mm, estuvimos hablando en estos días, que ujú, me encanta que habíamos creado como un seguimiento de esto
Y lo que a mí más me surgió, lo que a mí más me apareció era todo el tema de las inundaciones que estábamos hablando, Ujú, que se había inundado España, después hubo una inundación en Italia, después se inundó otra parte de España, o sea, mucha agua, mucha destrucción por agua, no solo, ujú, porque una cosa sería que llueva mucho, lo cual también va a tener su repercusión, pero este nivel de lluvia que destruyó a muchos hogares, que le dejó a mucha gente con muchos daños materiales, con personas que también perdieron la vida en el proceso. ujú, Entonces fue muy intenso el tema del agua. ujú. Bueno, y eso es bastante relacionable con Saturno en Piscis Ujú, y este mes estacionando directo. O sea, Saturno al estacionar directo, o cualquier planeta al estacionar directo, promete que lo que él está diciendo se vuelve a mover. Ahora, no podemos confiar exactamente en lo que pasa con Saturno, o que vamos a asociarlo a situaciones que sean sumamente favorables o benéficas. Saturno es Saturno y ujú. siempre va a traer sus significados de esa manera. Y claramente Saturno, para los astrólogos antiguos, va a tener ciertas connotaciones estando en un signo de agua, como turbulencias de agua, que en ocasiones puede ser excesiva, eh, como lluvia, tormentas, o lo contrario, sequías, falta de agua. Creo que en eso mismo habíamos hablado de, bueno, en España, las situaciones de Valencia, también Málaga. En Italia también este mes observamos desiertos inundados, en África. Ujú. También hay situaciones que tú me habías comentado antes de Sao Paulo y también allá mismo en Creo, Asunción. creo que sí, pero creo que a ver, no, no es, es el momento de Mercurio. Creo que las inundaciones fueron en el Sahara, de los Ujú, desiertos, y hubo nieve en África, que no es algo también usual. ujú. Sí, ambas cosas Y está ocurrieron. conectado con agua otra Sí, vez, o sea, sí. si pensás, es un ciclo del agua. Sí, y también en Asia, que realmente en ocasiones resulta bastante lejano intentar, como recopilar información de todas partes del mundo. Ujú, Recuerden siempre que nos pueden dejar la información que ustedes sepan, eventos que hayan conocido ustedes del mes de noviembre o tal vez de diciembre en los comentarios, porque así formamos una retroalimentación y podemos ir entendiendo o notando qué cosas han sucedido. Entonces, hay ciertas catástrofes importantes en España, se vivió bastante fuerte, yo creo que eso lo vio todo, Europa y también el mundo. Tal vez lo de Asia es un poco más silencioso, pero posiblemente también sucedió así. Y lo de África también, que en cierta forma es un poco como extraño que suceda. Y Em, también creo que, y esto no hablamos porque ahora me vino, Ujú, creo que también se había visto como vegetación no sé si fue en Antártida, creo, como que estaba llegando a un punto donde el frío estaba disminuyendo, que se podía ver vegetación en algunas zonas, no en todo. Pero de mm, nuevo, otra vez son temas de agua, son temas de los cambios del agua, de cómo el agua de repente que nos nutre puede terminar también, ¿verdad?, ahogándonos o destruyéndonos. Sí, eso yo creo que es como lo que se refiere cuando hablamos de que un planeta puede corromper el elemento, Saturno corrompiendo Ujú, el agua. El agua, como todos los elementos, son necesarios para la vida. Pero al sí. tener la presencia de Saturno allí, Saturno revuelve todo a su manera y no va a provocar algo distinto a lo que él haga. Ahora, siempre es una buena noticia que un planeta se ponga directo, pero es Saturno. Eso también podría relacionarse con otras situaciones que tienen que ver con posibles revueltas sociales o también lo que hemos notado que ha pasado en los últimos días de este mes que tiene que ver con, em, las posibilidades de conflictos bélicos y cómo eso está creciendo y se está sintiendo en el ambiente y está como en todas las noticias o en todos lados. Quizás exageradamente o no, porque es difícil evaluarlo desde nuestra postura de simples ciudadanos y no los que exponemos las noticias. Pero eso podría también asemejarse a un Saturno estacionando directo, aunque también hay ciertas nociones que se podrían llevar con, Marte entrando en Leo y con Plutón entrando en Acuario, que son bastante cercanas también. Marte entrando en Leo en un signo que, de cierta forma expone mucho más sus características y si pensamos que Marte es un signo, perdón, un planeta caliente y Leo también, eso exagera esta situación y podría volverse más bélico. Ahora,
Durante diciembre estamos ya, o a este punto de noviembre y ya diciembre estamos esperando su retrogradación, que también va a ser algo interesante. Junto con esas dos configuraciones que Marte en Leo y también Plutón en Acuario, Marte en Leo fue justamente el día antes de que fueran las elecciones en Estados Unidos. Eso también fue bastante interesante Ujú. porque mucho se habló de estas elecciones. Nosotros no hicimos un video aquí en este podcast ni nosotros conversando cuál fue nuestra predicción. Hay cosas que uno podría tal vez mirar y tener cierta tendencia astrológica pensando en, bueno, estoy viendo estas configuraciones en quizás la carta de Donald Trump o en la carta de Kamala. eh, pero se hace interesante que justamente Marte haya entrado en Leo el día antes de las elecciones y bueno, muchos hicieron sus predicciones. ¿Qué opinas tú al respecto, Noé? Yo siento que estaba muy dividida la mirada, o sea, como que estaba de cierta forma también un poco teñida por la esperanza que tenía la gente de acuerdo a cada quien de la Ujú, postura que tuviera. Entonces, justamente lo que estábamos hablando un poquito antes, ¿verdad? De que si bien uno trata de ser imparcial y trata de ser objetivo en esto, tal vez es como que a mí a veces me sucede esta pregunta de, ¿yo esto lo estoy viendo en la carta o lo estoy encontrando porque lo estoy buscando en la carta? ujú. O sea, Es como no el digo sesgo de que, confirmación, sí. claro, no digo que todos los casos sean así, pero es, esto lo estoy viendo porque lo veo desde un lugar objetivo o lo estoy viendo porque lo estoy buscando y estoy Mm, queriendo agarrarme de algo y decir, acá está la respuesta. ujú, Y de nuevo, con ese comentario que vos hiciste, ¿verdad? Que a mí me encantó, que dijiste como no dejemos de dar predicciones solo por equivocarnos. Siento ujú. que eso es súper importante. Claro, y creo que esto es uno de los eventos que hace que gran parte de los astrólogos que están en redes, tanto en YouTube, en Instagram, TikTok o en cualquier parte, incluso en televisión, van a dar sus vaticinios, van a decir qué va a pasar. El asunto es que todos nos podemos equivocar. Detrás de eso podría haber, si hay un error, si hay una equivocación, una reflexión, que ese es el punto que nos lleva a esta situación. O sea, si salió electo uno o el otro, finalmente no es el asunto, al menos desde el punto de vista astrológico, sino que el asunto es para los que practican astrología, ¿qué usaste para saber, para hacer Ujú, tu predicción? Y si eso funcionó o no, porque eso también, de cierta forma, nos ayuda a entender si nuestras herramientas, nuestras técnicas las estamos usando bien o si nos falta quizás entenderlas mejor, cómo absorber bien cómo se hace la técnica y cómo se evalúa y cómo se termina analizando y emitiendo un juicio, no un prejuicio ni un juicio de valor, sino que un juicio se refiere a que decimos algo, ujú. una evaluación directamente. Entonces, Mucho, mucho más allá de lo que uno opine a nivel personal también. O ujú, sea, yo podría estar a favor o en contra de algo y aún así contemplarlo desde un lugar, por más que esto no me guste o por más que esto me guste, lo veo así. Pero ujú, ahí es donde, como hablábamos, ¿verdad? Donde llega ese punto donde al final cada quien también tiene su mirada personal que baña o tiñe un poco con lo que está trabajando. ujú, exacto. Entonces, bueno, en ese caso, y creo que es una buena propuesta y lo que también Abu Machar propone en la primera introducción o en la gran introducción a la astrología que escribió hace más de 1000 años atrás, eh, habla de que todos nos podemos equivocar. El asunto allí, y es una frase que me gusta mucho, es como un poco de conocimiento puede ser muy beneficioso. O sea, conocer un poco de astrología y conocer un poco de las técnicas puede traer gran beneficio. Si no lo conoces todos y te equivocas, no pasa nada. El asunto es seguir, porque él mismo dice, como la astrología, nadie se va a morir por la astrología, no va a pasar nada grave por la astrología, puedes seguir practicándola y por otro lado, no vas a complicar la vida de nadie por la astrología. A diferencia de lo que él mismo dice con la medicina o la navegación, si un médico se equivoca en su pronóstico de salud de alguien y da ciertos remedios o cierto tratamiento, eso sí podría traer un conflicto vital, al igual que un navegador o un navegante, perdón, quien dirige un barco, o en este caso podríamos hablar de alguien que pilotea un avión o que maneja un auto. Finalmente es mucho más importante
ese tema, no importante porque la astrología no sea importante, sino que es importante porque maneja directamente la vida de la persona. O sea, está en manos de esa persona su vida o la falta de vida. Por lo tanto, en ese sentido, para Bumachar, la astrología es superior porque se encarga de elementos que son diferentes a lo perecedero o a lo que va a morir. Por lo tanto, en ese sentido podría ser un conocimiento más arriba. Sin embargo, lo poco que conoce una persona o lo que podríamos conocer nosotros y en base a eso hacer evaluaciones y emitir juicios y análisis, eh, siempre estamos sujetos a error. De hecho, recuerdo muy bien una de los profesores que me enseñó tarot, que no tiene nada que ver con la astrología hasta cierto punto. Algo que él siempre decía, bajo riesgo de equivocarme. Ujú. No es bueno, de cierta forma podía haber esta idea de, bueno, me quiero zafar mi error, pero también reconocer que uno no es Dios, ni tampoco está completamente, uno no conoce toda la situación que la otra persona está viviendo y puede que le falten elementos a analizar. Ujú. Y ahí también Entonces, es como sí. vos decís, no diciendo, no limpiando la mano en el sentido de no querer reconocer el error, sino Ujú, también en el lugar de tal vez yo no interpreté correctamente, tal vez yo mm, no recibí o no entendí lo que me estaba diciendo acá. mm, De nuevo, yendo a ese ejemplo del tarot, o sea, tal vez no es que la lectura estaba mal, sino tal vez yo no interpreté lo que me estaba queriendo decir la lectura. A veces pasa también eso. ujú. Y también hay tantos elementos a evaluar que la verdad es que es fácil. Y yo creo que eso es el punto de la práctica, el tiempo, la experiencia para saber qué elementos tener en cuenta y cuáles son los elementos que van a ser vitales para la persona en el tiempo venidero. Y en este caso, algo que faltó, que posiblemente era uno de los elementos que antes conversamos que no se hizo mucho, es que no se hacía astrología mundana. En términos incluso astrológicos de astrología tradicional. Vimos gente analizando cartas horarias y también cartas natales, aunque menos que las horarias, pero sí creo que un elemento que no estaba presente, ni siquiera nosotros lo hicimos directamente, es astrología mundana. Desde el punto de vista tradicional, mundana podemos ver por todos lados, YouTube está lleno de gente hablando de eventos mundiales, pero no necesariamente desde el punto de vista tradicional, que es bastante distinto, pero requiere un estudio mucho más grande. De hecho, es de las astrologías la más compleja y que se supone, de hecho, como dice Abu Machar, que quien la maneja es ya maestro de la astrología, o sea, como que maneja muy bien la astrología. Por lo tanto, nosotros acá nos acercamos a los tránsitos, hablamos de estas cosas, hacemos ciertas alusiones, pero creo que todavía necesitamos viajar un poco más hacia ese rumbo si queremos hablar de mundana. Y yo me puse a pensar ahora recién en este momento en un ejemplo, cuando hablabas de repente los médicos y los navegantes, en el hecho de que yo particularmente como las predicciones que vi mayormente eran de personas que viven en Estados Unidos, que tenían Ujú, sus expectativas porque viven ahí. No claro. digo que no vi de nadie más, pero como las que más vi fueron eso, y me hace pensar en esta referencia de que un médico no debería operar a un familiar porque tiene como Ujú, sentimientos ujú, envueltos. sí. Entonces, no diciendo que es lo mismo, pero este lugar de yo estoy tratando de encontrar algo porque yo estoy en esta situación de alguna manera indirecta, directa, viviendo en el lugar. Mm, Entonces estoy tratando de encontrar algo que a mí me dé fe o a mí me dé esperanza, que ujú, tal vez yo terminé viendo como las personas que terminaban diciendo que este era el resultado, que el que fue, eran personas que estaban afuera, que no tenían ese anclaje emocional ahí. ujú, exacto. Entonces, claro, el pensamiento o el afecto puede nublar finalmente el análisis Ujú, final. Y es algo que puede ocurrir en cualquier ujú. profesión al final. Muy bien. ¿Qué otra situación ocurrió durante este mes? Es que tenemos a Plutón entrando en Acuario. Eso sucedió el día 19 de noviembre. Y alrededor de ese tiempo mm, mm, empezó a haber esta conversación
respecto de temas de ovnis, extraterrestres, si es como ides y venires, de está ocurriendo o no, qué pasa con el mar, como que están allá abajo. Nosotros no vamos a decir si hay ovnis o no, porque no es nuestro tema y ni tampoco lo sé. Yo no sé si hay realmente extraterrestres o alienígenas viviendo acá o no. No es el tema tampoco del podcast, pero es muy interesante que la conversación está justamente Mm. cuando Plutón empezó a nuevamente avanzar, finalmente y para siempre, no, para 20 años en este Para signo. siempre. Yo creo que para muchos se va a sentir como mucho tiempo, si es que Sí. Plutón tiene algo que ver directamente con la experiencia personal de la persona. Eh, Y siento que es un tema que siempre, o sea, yo desde mi adolescencia, niñez, escucho el tema de los alienígenas, o sea, no es algo mm, nuevo, pero es como si fuera que ahora se normaliza, es como si fuera que ahora si alguien lo dice ya no parece tan loco o no parece mm, tan desconectado, es como, ah, sí, esto está pasando, y mm, lo normalizan más, siento que viene por ese lado también. claro. Y también está esta idea de que todo lo que está en redes puede ser real o no, y aquí me hace pensar mucho en que estamos con un Júpiter en Géminis retrógrado, Mm, que pueden haber muchas cosas que son falsas o no confirmadas o no bien dichas, y me da la impresión de que bastantes cosas de este tema se toman porque alguien lo dijo, pero nadie está corroborando. También muchos desconfían de lo que dicen los gobiernos y de la información que es pública. Entonces, eso también es válido hasta cierto punto. Entonces, ahí está el tema. No se sabe si eso es algo que podemos corroborar o no. Todos tienen su propia opinión. Lo que nosotros queremos decir es que eso está latente, eso se se está ve. conversando, sí. Sí, está presente. Algo que no había mencionado antes, pero sucedió este mes y a mí personalmente es algo que me gustó ver, pero también trae como ciertas reflexiones, es Venus entrando en Capricornio. Justamente el fin de semana siguiente y todo el mes de noviembre, yo no sabía, pero parece que noviembre es el mes de los certámenes de belleza que se dan Ah, alrededor del mundo. Y ahora pensando en esto, los certámenes de belleza tienen algo tan venusino como eligiendo personas bellas, que se expresen bien, que tengan como una apariencia fuera de lo común, pero dentro de un parámetro. ujú, Pero también tiene esta forma tan saturnina o capricorniana, que es un evento que se evalúa, donde la gente está sometida a ciertas condiciones, están como todo el tiempo siendo observadas, bajo crítica, cuestionamiento, habla bien, camina bien, se expresa bien, se viste o no se viste bien, se maquilla o no se maquilla bien. Es como un tema de ser como Barbie, sus muñequitas perfectas, que uno observándolo desde afuera puede ser esto es entretenido. Yo creo que para muchos chilenos fue como la primera vez de ver en televisión abierta un certamen de belleza que no pasaba hace muchos años. Recuerdo haber visto una cuando era niño y después nunca más. Se supo de estas cosas así como abiertamente. A los que les gusta tal vez saben, pero los ujú, demás la información no andaba por ahí. Entonces se hizo muy evidente. Justito después de la luna nueva, o esa luna que vemos allí en la luna llena, en Tauro, el día 15, el día siguiente, el día 16, fue este certamen y al menos en Chile, por lo que me parece, igual TikTok e Instagram están súper sometidos a un algoritmo, entonces uno no ujú. sabe si realmente todos están hablando de eso o no, pero pareció ser que sí, al menos acá en Chile, cosa que no había pasado hace tanto tiempo. Y me parece interesante esa combinación venusina, lo que es bello, hermoso, pero también saturnina por Capricornio, que es sumamente esquemático, cuadrado, tiene que ser así, o sea, mucho como podríamos evaluar al ballet, tal vez, u otras expresiones de arte, que si bien son muy venusinas, muy artísticas y muy de show y parafernalia, también son muy esquemáticas, cuadradas y que tienen una estructura súper pragmática, que no se puede ni mover ni para allá ni para acá. No sé Y si que eso también te hace requieren, pensar en algo. y que también requieren mucha disciplina de las personas que participan, concursan, bailan, hablando desde todos los ejemplos que estás dando, o sea, las personas que participan en eso tienen que ser muy disciplinadas, tienen que tener como una vida personal muy, eh, no sé, irrefutable. Es Mm, como que están bajo la lupa todo el tiempo en todos los niveles de su mm.
cuerpo, vida, habla, todo. Ujú. Sí, es un evento, no estamos hablando del evento desde el punto de vista astrológico, pero me parece curioso que justo entró Venus en Capricornio y poquitos días Ujú. después fue la luna llena en Tauro, que es de Venus y está en trígono a Venus además. Y al día siguiente este evento, que al menos aquí en Chile fue muy interesante. Igual, si uno levanta la carta de Chile, una de las posibles cartas de Chile, Chile tiene ascendente en Tauro, con la luna en Tauro. Entonces es como algo interesante que justamente ese momento haya de cierta manera unido Ujú. a los chilenos y chilenas. Eh, ¿Algún otro evento? Bueno, este lo mencionaba como para dar alguna nota un poco distinta a las otras, que en general son elecciones, un poco de temas que son más complejos, sobre todo, bueno, pensando desde el punto de vista de tragedias o disputas, porque también tenemos claro que en noviembre ha sido este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia y también lo que está pasando en Palestina, Israel y la Hezbollah y todo este asunto que a mí me hace pensar mucho, bueno, Saturno en Pisces, sobre todo con Saturno estacionando directo, también este Marte que está en Leo y además deteniéndose en el cielo, que es como esta impresión de que Marte no quiere detenerse, pero está obligado a detenerse. Y por último, podríamos añadir este énfasis a través de Plutón entrando en Acuario, que finalmente Plutón está a las órdenes de Saturno también, porque está en Acuario, en el signo de Saturno. Entonces, esto también me hace pensar en todo lo conflictivo, lo inesperado que podría traer Marte, estos conflictos que estallaron de la nada, que no se esperaban finalmente que fueran tan rápidos y que posiblemente podrían escalar o no. No, espero que no. Y tenemos este Plutón. No sé si quisieras comentar acerca de eso. Y creo que ahí como para sumarizar nada más el hecho de que de verdad parece como que se está tratando de generar algún tipo de miedo colectivo, como que no diciendo que no sucede o no diciendo que no hay nada que pueda suceder, no desde el lugar de negar que esto puede llegar a pasar, pero es como si fuera que se está alimentando la ansiedad y el miedo y la Mm, expectativa de lo que puede llegar a suceder. O mm, sea, es como que está intensificado eso. mm. Sí, de alguna manera. Algo que sabemos incluso por la astrología es que hay condicionamientos que nosotros estamos sometidos, sea porque desde el pensamiento astrológico que las cosas están determinadas hasta cierto punto o completamente, o porque culturalmente estamos condicionados. Y esto pasa en todas las culturas y en todos los tiempos, de una u otra manera. Nosotros vivimos bajo esta forma, donde hay medios de Ujú. comunicación, donde cada país tiene su mensaje a su pueblo. Es muy interesante que aquí me daba la impresión de que estaba la escoba, o la escoba decimos, como la grande, en los países como Finlandia y todo eso, pensando en la posibilidad de los misiles y todo eso, pero según algunas personas allá no se está hablando mucho de eso, que los noticieros en esos sectores del mundo no le dan mucho énfasis a esto. No sé si alguien conoce eso, que también nos podría dejar en los comentarios, pero da la impresión de que también en eso, cada país, cada sector del mundo está condicionado de una manera distinta y eso también es interesante tenerlo en cuenta. Y ahí era justamente de nuevo, es un video individual de una persona, que yo no estoy diciendo que es una totalidad, pero Mm, era una persona diciendo, es que este tipo de folletos que se están repartiendo ahora, que la gente está como utilizando para decir, nos estamos preparando para algo, son folletos que se reparten cada tanto tiempo, o sea, no es la primera vez ujú, que sale en circulación. Entonces, es como que dejen de agrandar esto, dejen de mm, asustarle a la gente. mm, De nuevo, es una persona individual diciendo este mensaje, pero igual de cierta forma te da esta sensación de está pasando o nos están queriendo asustar de alguna manera, mm, porque dentro del miedo hay control. ujú, mm. Y bueno, eso es un punto que yo creo que para muchos es evidente en la mayor parte de los episodios que hacemos en el astrológico, incluso en los semanales, que acá al menos con la astrología nosotros queremos observar la astrología, conocer la astrología y qué está pasando, relacionar, pero no asustar, porque para asustarnos tenemos la vida completa, Ujú. pero no creo que sea el fin. De hecho, la finalidad de la astrología, si utilizamos bien la astrología, es como muy esa finalidad estoica, como alcanzar la tranquilidad del alma. Entonces, ¿para qué enterarnos de todo esto si lo único que vamos a alcanzar a tener es miedo o ansiedad?
Entonces debemos conseguir lo contrario. Obviamente ahí hay un trabajo personal de cada uno, si a qué nos exponemos, qué queremos pensar, qué queremos que los demás nos transmitan y qué transmitimos nosotros, pero la finalidad de la astrología no es solo conocer el futuro, sino que eso debemos tenerlo claro, es alcanzar de cierta forma tranquilidad del alma, y lo que venga bueno, aceptarlo bien, vivirlo a concho, y lo que venga malo, de cierta forma tolerarlo, prepararnos y vivirlo. Si finalmente momentos arriba y abajo todos vivimos de alguna manera. Y entender Eh, mm, que todo, pero absolutamente todo, lo bueno, lo malo, todo pasa. ujú, exacto. Muy bien, estamos con noviembre, vamos a ir a diciembre, a relacionar todo lo que está pasando con diciembre. Vamos a observar, bueno, aquí tenemos, este es el momento en que estamos grabando, vamos a avanzar unos días y vamos a el 1 de diciembre, que es la primera situación que tenemos en el cielo. Vamos a siempre describir lo que estamos viendo y luego vamos a dar algunas reflexiones para que esto también lo hagamos un poco más práctico y tal vez entendamos mejor a qué nos estamos refiriendo. Primero tenemos la luna nueva aquí en Sagitario. Esta luna nueva se da específicamente en un signo que está regido por Júpiter. Júpiter está en este espacio abajo en la carta, en este momento en el cielo. Recuerden que esta es una imagen de lo que está pasando en el cielo no es así, por favor. Y Júpiter está, según lo que nosotros observamos desde la Tierra, retrogradando. Recuerden que eso también es una ilusión óptica, pero astrológicamente es un símbolo muy importante. Y además, esta luna sucede en el signo donde está Mercurio retrogradando, que es el dueño de casa en Géminis. Entonces aquí hay una recepción mutua entre Júpiter y Mercurio que de cierta forma están los dos retrocediendo en sus pasos, pero también mirándose, ayudándose y oponiéndose. Están todas las versiones ahí implicadas. Están a punto de hacer una oposición, que también nos da un detalle extra, porque las oposiciones son un asunto a tener en cuenta y podrían hablar de un desafío importante y claro, evidente, que viene, que está a puertas de nosotros. Em, y además tenemos dos situaciones que suceden. Primero tenemos a Saturno y también a Marte. Saturno en una cuadratura cercana con el Sol y la Luna y también cercana con Júpiter, que también es interesante porque estamos viendo un espacio de, no de esperanza, sino un poco de bloqueo. Y por el otro lado tenemos a Marte que está como ahí en el cielo, como medio detenido, como casi como en inercia, a punto de volverse, pero está haciendo trígono con ambos lados, con ambos espacios. Entonces, eso es como lo primero que vemos en este espacio. A mí me resulta interesante que esta luna nueva que da el inicio a la lunación o a estas 2 semanas que podríamos pensar que directamente se le atribuyen a esta luna, tengan los retrógrados. Es como que estas 2 semanas son, ya lo he pensado antes y también lo dije en el semanal, que justamente ya este evento lo hablamos, esta situación de es mejor guardar silencio porque nuestra primera impresión tal vez va a ser querer arrojar el pensamiento del otro por la borda, o es tener como excesivo cuestionamiento de lo que nosotros pensamos o cuestionar demasiado al otro, no tener una como correcta sensación o como percepción de uno mismo y percepción del otro en cuanto a sus pensamientos o sus creencias, o sea, lo que dice o lo que tiene como fe incluso, pensando en Júpiter y Mercurio acá. ¿Qué piensas tú, Noé? Es que ahí, como lo dijiste, son las palabras, o sea, es muy fácil querer opinar o juzgar o comparar la vida de alguien con la tuya, diciendo a esta persona le es más fácil o a mí me es más, no sé, me es más difícil, Mm, pero uno no está en el lugar del otro realmente, o sea, y aún estando de repente desde un lugar hipotético, uno no tiene la experiencia de vida que tuvo el otro. O sea, ujú, tal vez lo que para uno pueda ser muchísimo, para vos puede ser nada, puede ser un contratiempo muy casual y para el otro puede ser una sensación de parálisis más o menos. mm, Entonces, es este momento donde mirando a Mercurio y a Júpiter, cada uno en el signo donde están incómodos y por ende en la oposición de que cada uno preferiría estar en el lugar del otro, es como
yo en tu lugar estaría feliz y el otro, yo Mm, en tu lugar estaría feliz. O sea, es decir, tal vez estas circunstancias que para vos podrían ser buenas, para mí no las son. ujú. Y quizás tener en cuenta esto no tan solo para el momento de la luna nueva, sino que para las siguientes 2 semanas, que puede ser algo que nos acompañe, la sensación de incomodidad o que las cosas no están fluyendo del todo bien. No es que no vayan a fluir nunca o que Ujú. esto es el fin del mundo, sino que tal vez es una buena idea observar, como que mirar y tratar de hacer perspectiva un poco más amplia de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, tener tal vez ojo con lo que decimos o cómo tratamos a los demás. Aquí puede haber, como decía antes, la sensación de que el otro es absurdo o me tratan de absurdo a mí. Entonces es una buena idea quizás eso, tomarlo como lo que está pasando, pero nada tan personal. Em, lo que sí me parece interesante es que Júpiter, o sea, Saturno en este lugar, está haciendo una cuadratura con ambos. Entonces aquí es como, esta situación también podría generar como un detente, un obstáculo. Aquí hay algo que solucionar primero antes de como seguir. Entonces, Mercurio, que es el que pronto va a estacionar directo, de hecho es el protagonista del mes de diciembre, eso estábamos hablando antes de grabar, porque gran parte de las cosas que suceden, Mercurio está implicado este mes. Saturno tal vez está diciendo, ok, pongamos un freno, hay una situación que hay que arreglar primero, esto podría haber en ocasiones con falta de ánimo o también como no tener las cosas bien claras en nuestra mente, no poder expresarlas bien. Y no es que eso suceda está mal, sino que uno puede trabajar sobre eso. O sea, si sé que este mes va a haber una propensión tal vez a no entender lo que dice el otro, o a trabar al otro o que van a venir trabas, ¿cómo las podría asumir en caso de que eso sucediera? Y también incluso el hecho de que muchas veces, no digo todas las personas, pero poniendo en el otro escenario, el hecho de que muchas veces cuando uno está atravesando algo, lo tiende a minimizar porque al otro le está yendo peor. Es como, tal vez yo no debería estar, no sé, triste, enojado, enojada por esto, porque la otra persona está pasando otras cosas más difíciles. Y es también no darle cabida a tu experiencia de vida, que tal vez sí, puedes estar observándola como más cómoda o más fácil, pero en ese momento el desafío para vos está siendo intenso. Ujú, sí, completamente. Muy bien, entonces ahí tenemos algunas reflexiones respecto de esta configuración. Algo que remarcar es que Mercurio está presente acá y lo vamos a ver presente en varias de las configuraciones de este mes, así que algunas las vamos a mirar un poco en lo global para que tengamos una idea de cómo van a ir ocurriendo durante el mes. Lo que viene ahora, la siguiente configuración, vamos a poner aquí diciembre. Tenemos a Mercurio, perdón, al Sol haciendo una cuadratura con Saturno y luego tenemos nuevamente a Mercurio este mismo día haciendo una posición con Júpiter, que ahí finalmente se termina de ligar esto que ya estábamos hablando. Ahora, respecto del Sol y Saturno, vamos a avanzar a este día que es el 4. El Sol está en el grado 13 y Saturno está en el grado 13. Entonces por eso tenemos esta cuadratura entre los dos. Y Mercurio está en el grado 16 y Júpiter está en el grado 16. Entonces ahí está esa oposición. Ahí es cuando se terminan de dar. Esto viene desde antes. Y aquí es cuando ya es el momento culmine y después viene ya un poco el relajo, cuando ya se empiezan a separar. El Sol con Saturno en una cuadratura podría ser algo bastante interesante, pensando en lo que es el Sol, que el Sol es la conexión que tenemos con lo espiritual, es como lo dice Valens, ese órgano que nos conecta con la mente, esa mente no necesariamente intelectual, esa mente que es más bien desde el punto de vista espiritual, así como el espíritu o el alma, ¿sí? Además, tenemos en esta concepción del sol la idea de figuras masculinas de importancia, autoridades, y también está esta situación de el ánimo, de cierta forma lo que uno desea hacer, como la voluntad hacia propósitos. em, el sol tiene mucho que ver no solamente con lo que uno cree o lo que uno piensa de Dios, sino motivaciones que te llevan hacia adelante. Entonces,
ver que Saturno y el Sol, desde ese punto de vista, estén en una cuadratura, podría haber cierta inhibición de propósitos o la sensación de que hay ciertas situaciones que son incómodas y uno necesita poner los pies en la tierra, como no estar en un momento tan tal vez volátil o ilusionado, tal vez si pensamos en Sagitario, Sagitario sería mucho más eh, con el pensamiento en las nubes, con esta sensación de positivismo, que las cosas se van a lograr, bien optimista, pero Saturno viene como con el otro lado, como, a ver, esta es la realidad, baja un poco las revoluciones y pone los pies en la tierra. ¿Qué piensas tú? Bien, quiero agregar algo ahí porque me gusta cómo lo planteas, pero sumándole un chiquitito de tal vez el optimismo que estamos tratando de bajar el volumen, es el hecho de que justamente tal vez hay que esperar lo mejor y estar preparado para lo peor. O sea, sí está bien tener realismo en las situaciones, sí está bien tratar de hacerlo práctico y metódico o estructurado como espera Saturno, pero ese sol también pide un poco de fe, también pide que creamos que hacemos el salto y vamos a llegar al otro lado, porque si ya iniciamos el salto pensando, me voy a caer, y es posible ese resultado también en la ecuación, pero tal vez hay que ponerle esa pizca de pensar, esto puede salir bien, esto también puede funcionar. O sea, no diciendo que vivamos en una ilusión constante, pero también a veces es como ver la realidad y mirar también el lado más positivo de esa realidad, cómo podría ser la mejor, o sea, el mejor resultado. Mm. Ese es el asunto. Yo creo que es como es donde encontrar el equilibrio, porque esto se presenta como una cuadratura. Entonces, Ujú, claro, aquí lo que se ve en el cielo es una dificultad para poder hacer justamente este mismo ejercicio de ser optimista y saber que también hay una realidad. O sea, yo sé que hay ujú. personas que son mucho más optimistas y otras que prefieren ser realistas y estar Pesimistas eh, también. exacto, en este lado del péndulo. En esta eh, configuración, realmente se nota esa discrepancia. Ujú, El Sol en sí mismo es optimista y Sagitario apunta hacia ese lado, Saturno no. Saturno está hacia el ujú. contrario. Entonces, están los dos elementos. Creo que es como cada uno lo va a tomar o como cada uno podría eh, presentarse ante estas situaciones. Personalmente, yo creo ser muy de optimismo, de estar pensando en que las cosas van a salir bien y todo eso. Pero siempre hay que tener en cuenta que, bueno, pero aquí están los obstáculos. ¿Cuáles son? Para al menos tenerlos en cuenta. Saber que esto podría salir mal. O sea, como por ejemplo en esta grabación. Se podría cortar la luz, se podría cortar el internet y miles de No, no cosas. anuncies, no anuncies, no Claro. anuncies. Pero estamos grabando. O sea, si uno Claro. que pensaría que se va a cortar el internet o se va a cortar la luz, etcétera, entonces no grabemos porque no lo vamos a lograr. Ujú. Entonces nos ganaría como el pesimismo finalmente. Claro, y ahí creo que hay también algo interesante que tomar en cuenta, como vos hablas, ¿verdad? De que el sol es esta conexión con algo más grande. Muchas Mm, veces las personas justamente se identifican mucho más con su signo solar. O sea, cuando uno habla desde lo más básico, las personas que conocen casi nada de astrología, lo primero que hablan es de su sol. Entonces es ujú, como que yo soy mi sol, o sea, yo mm, soy esta identidad de cierta manera, me identifico por más que no es lo que representa en la carta totalmente la persona, pero hay una conexión muy fuerte con este lado así de sol, de esto es lo que yo encarno, este es mi ego, esto es mi percepción de mí mismo, que después se ve teñida desde diferentes lugares con tal vez si hay una persona, no sé, saturnina en mi vida, cuando me ve a mí como mi sol, no le gusta, porque le parece que le estoy desafiando o le parece lo que mm, sea. ujú, Entonces, sí siento que tiene que ver con esto de tener un nivel de optimismo tal vez, pero al mismo tiempo entender que ni el pensamiento más optimista ni el pensamiento más pesimista son la realidad hasta que eso suceda. O sea, ujú, el mm. abanico está abierto. Sí, esto podría verse como en la práctica, como por ejemplo si tienes jefe, trabajas con un jefe, él te dijera, mira, te equivocaste en A, B, C y D. Y eso te podría llevar a dos situaciones. Una es como, ¿por qué me está generando esta crítica? Y como absorberte en un mar de cuestionamientos o decir, bueno,
Me tomo esa crítica. Saturno es la crítica directamente y en Ujú, este caso es una crítica que no cae bien. Pero ya, esto quizás me pueda ayudar a organizarme, a tener otros resultados, a mirar otra perspectiva. Los errores están, porque el jefe, en ese caso, inventado, está ujú, diciéndolos, pero el tema es cómo uno lo toma finalmente. Ese es como un asunto. Y lo otro que tú mencionabas, dame un segundo, es ujú. que sí, existe esta situación del planeta predominante en una carta y eso se evalúa respecto del Sol, la Luna o el ascendente en una carta, si es diurna, nocturna. Entonces, naturalmente hay personas que su Sol va a ser predominante en la carta, pero no es algo que se da en lo general. Entonces, quizás ahí está el punto de dónde tener cuidado, porque si el predominante no es el Sol, tal vez sí es la Luna o el ascendente. Y ahí podría haber como cierto vínculo con que una persona se identifique más con uno o con el otro. em, Sabiendo cuál es el predominante, pero eso es un tema para hablarlo en un episodio acerca de los planetas que son señores de la carta. Eh, pero eso, no sé si querías mencionar algo más. No, es que era eso nada más de lo que decís de quién es el jefe dentro desde una figura ficticia incluso, porque a veces sos vos mismo criticándote, a veces es como un Ujú. comentario que te están diciendo que simplemente es un comentario y sos vos el que le pones el tono dentro de lo que vos entendés con ese comentario. Exacto, exacto. Bueno, como lo que pasa mucho en redes, los dos trabajamos en redes y posiblemente más de alguno ha leído los comentarios acá o se ha topado con alguien que no está de acuerdo con nosotros o uno hace un comentario respecto a otra persona. Bueno, esas situaciones muchas veces son un claro ejemplo de lo que podría hacer Saturno. Ahora, pensando también en lo que ocurre en ese día, que es Júpiter, aquí, Júpiter en oposición a Mercurio, no está muy lejos de esta situación verbalizada que contrapone creencias contra comunicación y palabras. Entonces, no vamos a ahondar de nuevo en eso porque ya lo hablamos con respecto a la luna llena, porque estaban también Mercurio y Júpiter. Lo interesante de esto es que Mercurio y Júpiter siguen siendo relevantes en el cielo. Voy a volver a mostrar el calendario, sobre todo Mercurio, porque al día 6, 2 días después, tenemos a Mercurio Cassimi. Bueno, también está ocurriendo la retrogradación de Marte, así que, pero antes de hablar de la retrogradación de Marte está Mercurio Cassimi. Luego Mercurio va a ser una cuadratura con Saturno. O sea, este mes después tenemos la luna llena en Géminis, que es de Mercurio, y Mercurio estaciona directo. Luego tenemos a Mercurio nuevamente haciendo una oposición con Júpiter. Y por último, de nuevo, una cuadratura con Saturno. O sea, este mes, en relación a estos mensajes y cosas que quedan como en el aire y tal vez que no sean claras, eh, Mercurio viene como a decir bastante. O sea, literalmente Mercurio dice cosas, porque es el planeta que habla acerca del habla o el decir o el comunicar, pero también nos simboliza y nos señala que, ojo, con lo que se comunica, con lo que se dice, esta cuadratura que ocurra el día 4, perdón, esta oposición del día 4 va a tener repercusiones y a fin de mes va a haber que resolver nuevamente la cuadratura con Saturno, la oposición con Júpiter. Entonces esto está interesante. Eh, Es entonces, como, es como sí, hablen mal, hablen bien, pero hablen de mí. un poco, Tipo, ese sí. Mercurio es como, no importa qué, pero hablen de mí. Y bueno, ahí está Mercurio el día 6. Mercurio va a estar conjunto al Sol. Voy a retrocederlo unas horitas para que ustedes puedan observar justamente cuando está conjunto. Aquí está. Eso quiere decir que Mercurio está como en el corazón del Sol, que es la palabra griega epicardia, que es estar ahí como muy cerca. Hoy en día se usa ese mismo elemento como lo que rodea al Sol, que es el pericardia, y es muy importante para cualquier planeta porque esto también simboliza un proceso que está viviendo el planeta respecto al Sol y también es un momento donde el planeta, a pesar de estar mal ubicado, mal posicionado en todas las formas respecto al Sol, tiene un momento de alivio. Entonces, es como
estamos Un atravesando, abrazo. exacto, sí, y es como este momento que estamos atravesando con Mercurio lleva, lleva todo un proceso de replantear, de reprogramar, de reconversar y todo un tema ahí, todos los re. Eh, Sin embargo, es como un momento de cierta luz, cierto destello, cierta claridad, cierto entendimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, no dejaría pasar este momento de Mercurio conjunto al Sol. Claramente está complejo el día, sigue estando en cuadratura con Saturno, sigue estando en oposición con Júpiter, pero bueno, es un destello, un momento que podría ser favorable de alguna manera para lo que está ocurriendo en el proceso de nuestras vidas. Tal vez dentro de todo el desorden que puede estar generando a nivel mental o a nivel de situaciones, incluso esa retrogradación de Mercurio, puede Mm, ser este pequeño momento donde tal vez no es momento de dar respuestas, pero es momento de ampliar las preguntas. Es ujú, como, no, tal vez no es el momento de firmar el contrato, pero sí de aclarar los puntos donde tenés dudas por los cuales no estás firmando el contrato. ujú, ujú. Un poco también podría ser planteado como cuáles son los pasos a seguir adelante, pero quizás todavía el foco no lo tienes totalmente claro. Entonces es un momento importante y a tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede ese día que no podemos pasarlo por alto? Es que Marte estaciona retrogrado. Este es el siguiente momento. Y esta es una retrogradación que nos va a tener con un Marte siendo de cierta forma protagonista en el cielo durante varios meses. Inicia en este grado 6 de Leo, luego va a reingresar en Cáncer y va a seguir retrogradando en Cáncer. Y vamos a tener a Marte después directo y saliendo de Cáncer, entrando en Leo. Y esto va a durar hasta el próximo año. Tenemos hasta a fines de abril que Marte recién va a volver a pasar por el grado 6 de Leo. Entonces, literalmente tenemos un montón de tiempo con Marte aquí presente. ¿Qué Ujú. impresiones tienes de Marte retrógrado o en este momento? Bueno, yo este año es mi Lord, así que Ujú, lo estoy saboreando lentamente, porque siento ujú, que es como comer algo muy caliente o una comida muy picante, hay que hacerlo despacio porque mm, en lo personal está teniendo sus desafíos y obviamente es como cuando uno está mal, por más que las cosas estén bien, cuesta ver que las cosas están bien de repente. Entonces, sí, la percepción de cada uno influye. Tal vez van a haber personas, me encanta igual, yo tengo una consultante que ella ama Mercurio retrógrado. Es como, es la persona que cada vez que yo posteo que va a haber Mercurio retrógrado está feliz. Entonces, creo que las percepciones son de cierta forma subjetivas, o sea, es como yo cómo mm, lo percibo esto. No lo había sentido, tal vez, o no lo había percibido, no lo había tenido presente tan duro una retrogradación de Marte como este año, que la estoy teniendo mucho más presente. ujú, mm. Bueno, hicimos un episodio respecto de Marte retrogradando aquí en Leo. Es el episodio 82, si no me equivoco. Es uno de los últimos. Si quieres saber más al respecto y cómo esto podría dar ciertos símbolos para cada uno de los signos ascendentes, podrías ir a ver ese video para entenderlo más a profundidad. Lo que sí hay que decir es que Marte es algo evidente en el cielo y su retrogradación, porque es un momento tan fuera de lo que es Marte. O sea, Marte es un planeta que, podríamos decir, pasa disparado por el cielo. Es como un disparo, algo que es rápido y que no se detiene por nada, pero verse forzado a detenerse allí en este espacio es algo totalmente contrario a su propia naturaleza. Entonces, da la impresión de que hay muchas cosas que uno quisiera o que se ven que se deben hacer o se debe avanzar, pero Marte es como, ok, no es el momento, no es el tiempo, hay cosas que mirar, cosas que reflexionar. Y esto puede ser conflictivo, no necesariamente de la misma manera que Mercurio es directamente, nos podría hacer pensar en el pensamiento, en la lógica, en la discusión, en la conversación. Marte no va a discutir, no va a conversar. Marte, si es como esa situación de un conflicto, Marte es el que da el golpe directamente.
Entonces Marte quiere dar el golpe, pero algo pasa que no puede, o lo va a dar de otra manera, se va a valer de otras formas. Entonces ahí está lo complejo. Y lo que se añade como segunda complejidad es que va a volver a Cáncer. Y ahí Ujú. él tiene su signo de caída. Y ahí volveríamos a un poco atrás, si queremos relacionarlo con el pasado, lo que estuvo ocurriendo octubre, noviembre, desde que Marte entró en Cáncer, o sea, hace ya un par de meses, y luego pasó al Leo. Entonces tenemos un espacio del cielo que va a ser re, repasado por Marte finalmente y nos podrían traernos más de algún conflicto, sobre todo para los que tienen a un Marte angular en su carta o un Marte regente de casas angulares o que este espacio de Leo sea un espacio angular también en la carta, tanto Leo como Cáncer, puede ser por los dos lados. Y pensando que tal vez es este momento donde estás preparado para salir a correr, o sea, como en una competencia, y esta retrogradación de Marte, tal vez para las personas que están ahí compitiendo, se siente como ese momento eterno hasta el momento del golpe para salir, Ujú, por más que mm, sea cuestión de segundos, en la realidad, la percepción de la persona ahí parada en posición para salir a correr se siente así como tener que estar atento al golpe, al momento que indica, me puedo mm, mover ya. mm. Eh, no estaría seguro de decir que esto va a implicar una detención de conflictos bélicos o algo así. Diría que tal vez lo contrario, pero lo vamos a ver de una manera que nosotros no esperamos. Recuerden que Martes es el regente de lo inesperado, de lo que ocurre abruptamente y que no se tenía en cuenta. Mucho de lo que en astrología moderna se habla de Urano es especialmente de Marte, entonces también considerarlo de esa manera. Ok, al siguiente día vamos a tener un evento importante que es el día 7. Bueno, llevamos un montón de tiempo en el video, en el episodio y recién vamos en el día 7. Bueno, es que todo ocurre durante los primeros 7 días del mes, así que no se preocupen, no nos vamos a demorar tanto en la segunda parte. Eh, entonces, tenemos a Venus entrando en Acuario. Tenemos también ese día a el Sol haciendo esta oposición con Júpiter y a Mercurio en cuadratura con Saturno, que ya hemos tocado. Y además este día Venus, que no aparece acá, hace una conjunción con Plutón. Entonces, literalmente este es el día como ocurriendo muchas cosas. Si el día 4 fue muchas cosas, el día 6 fue muchas cosas, el día 7 es aún más. ¿Qué impresión tienes de este día en general, pensando en general? Primero, va a ser la primera vez que Venus se encuentre con Plutón en Acuario, así que tal vez ahí haya algún tipo de información. Yo sé que Plutón primero, no es un planeta considerado en la astrología antigua, pero tiene obviamente algún tipo de manifestación bastante evidente a nivel más mundano. Ujú, Entonces, no sé si lo miraría solamente a lo personal, pero hay algo ahí, hay ujú, algo de cómo cambia nuestra forma, tal vez de los afectos, o tal vez es que si pensamos en Venus desde lo más básico, que es la expresión, la moda, cómo uno se muestra, se vienen que está haciendo ya evidente cambios en esa manera ujú, también. ujú, Entonces, siento que sí, pasa todo junto y es como recibir 30, o sea, tipo diferentes notificaciones al mismo tiempo. Es como, ¿a qué le presto atención primero? ¿Qué es lo ujú, primero importante para mirar? ujú, ujú. Claro, con esa conjunción de ambos planetas. Primero Venus entrando en Acuario, en un Ujú. signo donde no tiene ningún tipo de dignidad, ningún tipo de regencia, solo ese espacio del confín, que es el segundo confín en este signo. Tiene, Eh, tiene decanato también, que es el primer decanato. Perfecto. Eso para agregar solamente. Eso hace que, bueno, Venus esté en un espacio un poco más cómodo para ella, donde Ujú. tiene mayor libertad y poder similar a lo que es ella. Sin embargo, siempre estamos en un signo de Saturno y Saturno no está viendo el signo, entonces está un poco a las de ella. Ella tiene que lidiar consigo misma. Lo bueno es que está Júpiter, que es uno de los regentes por triplicidad ahí, eh, como mirando, y Mercurio también. Sin embargo, ninguno, ni exaltación ni domicilio miran directamente. A mí me parece también bien interesante esto. Venus en Acuario sigue siendo una Venus regida por Saturno, pero en este caso es
en un signo que es masculino y diurno, nuevamente Acuario. Entonces, esto hace que Venus también se sienta presionada a actuar, como tienes que hacer, en este caso es como tienes que exponerte al conocimiento, a las ideas, a la gente, a estar en público, al contacto. El cambio. Exacto. Sobre todo porque, primero, se encuentra con Plutón y un ratito después se va a encontrar con Marte. O sea, como que no puede, no. O sea, si no consideramos a Plutón, Marte, o sea, Plutón es como lo mismo directamente que Marte. Entonces, sí o sí, esa idea y esa, vamos a decir, energía o esa forma va a estar presente. Entonces, cambios respecto de Venus, sí, posiblemente para los que son ascendente en Acuario o tienen regencia de Venus importante, puede ser notarse como ese cambio y esa presencia de Venus allí. Eh, bueno, y los temas de pareja también puede ser que se sientan transformados, que más de alguno sienta que hay un cambio en la relación y se sienta un poco como conflictuado, algún tipo de, bueno, siempre dicen que Plutón o muestra lo que está muy oculto o transforma cosas, que a la larga puede ser súper beneficioso. Eh, Y para ponerlo desde un contexto también un poco más específico, porque uno cuando habla, ¿verdad?, de transformación en la relación piensa uno solamente en los afectos, también Ujú. puede ser en un lugar de poder de la relación. De repente una Sí, persona que total. en la relación estaba, no sé, manteniendo la casa, se queda sin trabajo y cae la responsabilidad sobre el otro. O sea, a veces son las dinámicas de poder dentro de la relación, no desde Mm. un lugar de imposición, sino desde un lugar de oportunidad. Solamente, o sea, no siempre como algo malo, Ujú. sino como una situación que cambia nada más. Es como tal vez me Mm. ofrecen un trabajo a mí en un lugar distinto que nos conviene como a mi pareja y a mí, y es como yo voy a estar en un lugar de confort donde la otra persona va a tener que adaptarse a mi cambio. Ujú. Sí, bueno, eso es una buena explicación. Bueno, este día, además de Venus, en estas dos situaciones tenemos al Sol en oposición con Júpiter, que esto es algo muy paradójico de cierta forma, porque el Sol y Júpiter son dos elementos o dos símbolos o dos dioses finalmente muy parecidos, pero que estén en oposición. eh, Da una impresión de que aquí hay algo que es difícil como compaginar, como que se puede poner equilibrio. Eh, Podría ser, si lo pensamos en personas, a hombres o autoridades que no se ponen de acuerdo y que rápidamente ese desacuerdo se hace visible, tanto para ellos como para los demás. También podríamos pensar en conflictos de creencias, tanto propias como de los demás, como hay algo que no es congruente, que es difícil de exponer, de decir o finalmente de notar que hay algo que nosotros mismos podría, no sé si has vivido esos momentos como que esto que estoy creyendo y pensando no tiene ningún sentido, lo quiero abandonar o es el momento en que te enfrentas con esa verdad o esa realidad. Eh, Ujú. ¿Qué opinas tú? Y que además, ¿verdad? De nuevo acotando a esto que decís que sí, a veces las oposiciones en sí no son malas, o sea, sí son tensiones, pero es como este momento donde vos decís, me estoy enfrentando a esto que tal vez defendía o tal vez creía con tanta fuerza, y yo siento que parte de crecer es poder hacer revisión de los temas que uno piensa, Ujú. poder hacer revisión de los valores que uno tiene. Entonces, si bien es una incomodidad, es como mirarse al espejo y reconocer la Ujú. responsabilidad que tiene uno consigo mismo. Es ese momento también donde digo, ok, si esto yo lo pude, no sé, destruir, lo puedo construir, o si esto yo lo pude arreglar, lo puedo cambiar. O sea, es como la apertura al poder que tenemos dentro de todo en la narrativa de nuestra vida. Ujú. El asunto es que se nos presenta, y estoy de acuerdo contigo, esta situación con la que tenemos que lidiar. Por algo está también el Sol y Júpiter en oposición. Entonces, es una buena idea tener presente que podríamos en algún punto sentir esta sensación de que algo no tiene sentido fuertemente. Porque no solamente está el Sol en oposición con Júpiter, está Venus en, en Acuario con el Plutón y además está Mercurio en cuadratura con Saturno. Entonces, como ni lo que digo, ni lo que pienso, ni lo que comunico, ni lo que siento está en comodidad. Como que todo está siendo un poco revisado, transformado, poniéndose en duda.
puede resultar, como tú dices, muy favorable, pero hay que vivir el momento de tal vez poner el oro en el fuego para que em, se limpie, pero hay que Y, vivir quizás ese momento. y desde lo más poético, es como puede ser el momento donde la oruga entra a la crisálida para convertirse en mariposa, o sea, es como ese momento donde tengo que enfrentar lo desconocido para ver qué hay después de lo desconocido. Ujú. ¿Quién Sí. soy yo después de este evento? Ujú. Bueno, y algo que tener en cuenta respecto de Mercurio-Saturno es lo que decimos o pensamos durante estos días, sobre todo si tenemos que escribir cosas, si tenemos que mandar mensajes o comunicarnos en redes, es revisarlo, evitar malos entendidos y también nuestra exposición o quizás al cuestionamiento, la crítica por Mercurio y Saturno. De repente eso es limitaciones en poder hablar, es como contención en ese sentido, es por una razón física o por una razón mental, vamos a decir. Hay algo que está trabando alguna comunicación, podría ser con amistades, con un jefe, con la familia, con la pareja o con uno mismo, que hay algo de uno mismo que no entiende. Entonces, ese es el día 7. Creo que es un gran día, importante. Cuéntenos en los comentarios qué opinan de este día y cuando vivan este día, por favor, eh, si ya están en este punto del episodio, compártanos lo que piensan o que sienten ese día o cómo lo viven. Y Eh, para las sí, personas que tienen mucha rumiación mental, no todo lo que pensás es verdad. ujú, eso es verdad. Ujú, sí, exactamente. Eso es algo muy saturnino, siempre lo pienso. Saturno te hace cuestionar todo, te hace pensar en posibilidades y te transforma en un momento, se transforma en un momento súper pesimista o muy realista, pero mucho de eso no es real o no está Ujú. sucediendo. Como el cuestionamiento de otros que uno se imagina cuando uno, no quiero hacer esto porque qué van a decir los demás, es un cuestionamiento que no existe. Y si el cuestionamiento existe, no es que los otros me han dicho que aquí, aquí, acá, bueno, uno igual lo podría hacer. Entonces, eh, Saturno tiene ese... Estás teniendo todo un diálogo con el otro que no es real en tu mente. Y Ujú, mucho más allá de que incluso ese diálogo sea real, porque eso debería impedir que hagas algo que querés hacer. ujú, exacto. Muy bien, tenemos el día 12 para ir avanzando en honor al tiempo y al tiempo de todos. Pero claramente pueden ver este video por porciones, no hay necesidad de verlo todo de una. Venus en oposición a Marte el día 12, que es algo muy similar a lo que está sucediendo o que sucedió con Venus entrando a Acuario, encontrándose con Plutón. Entonces ahí tenemos este conflicto respecto de relaciones o de apariencia y también de cierta forma agresividad que podría haber latente en estos temas. Y el 12 y el 15 tenemos la luna llena en Géminis y a Mercurio estacionando directo. Entonces vamos a irnos hacia esas fechas. Am, entonces vamos a avanzar acá. Este es el día 12 donde Venus, bueno, un poquito antes del momento en que estoy mostrando aquí en el diagrama, Venus se encuentra en oposición con Marte. Que esta no es una posición fácil para ambos planetas. Son planetas muy disímiles que apuntan hacia lugares muy diferentes y encontrados en oposición, esto se acentúa un poco más o mucho más. Generalmente es Marte el que genera un conflicto para Venus, sobre todo en una oposición. Por lo tanto, aquí es donde hay como un desafío importante a tener en cuenta ah, para los temas que son venusinos. El año pasado, cuando Marte estuvo, bueno, Venus estuvo retrógrado y en algún momento también estuvo conjunta a Marte, esto fue en Leo, si no me equivoco. Sobre todo cuando Venus estuvo retrógrada. Eh, Hubo un momento bastante conflictivo, me refiero al año 2023. Eh, no favorable para las relaciones, como varias rupturas importantes, sobre todo cuando Venus estuvo retrógrada. Bueno, que el 2025 también la vamos a ver así. Pero esta oposición nos podría hacer pensar en un momento de este tipo. Marte habla de rupturas, separaciones y divisiones.
también podría no necesariamente atribuirse directamente como que haber rupturas y todo el mundo que tiene una relación va a terminar, no. Pero sí podría presentar un momento donde las cosas cambien o se presenten de otra manera y que haya que revisar lo que estamos generando como relaciones de pareja, amistades, vínculos, alianzas, que son lo que engloba de cierta forma Marte, esa Venus. ¿Qué opinas tú, Siento que es Noel? como un tango en este momento. Es como esa danza que parece que se siente tensa y peligrosa, pero al mismo tiempo, si sabemos movernos, podemos aprender algo de esto los dos. O sea, sí es una tensión, Ujú, pero es como, ¿qué hacemos con la tensión? ¿Repetimos el patrón o cambiamos algo mm, acá? ¿Cambiamos un movimiento? ¿Qué hacemos con esto? mm. Bueno, esa oportunidad siempre está Ujú, presente y quizás esa es como una buena idea que se transforma y que se mejora. El momento para transformar algo va a estar porque Marte va a estar indicando una situación donde se opone, entonces hay un conflicto mayor allí presente eh, y tenemos la posibilidad también de actuar. Y el siguiente día es el día 15, no, 15, sí, en donde está ujú. la luna, es un poquito antes. Voy a retroceder acá. am, y ahí tenemos la luna llena en Géminis. Ahora es en el lugar contrario a la luna nueva. La luna nueva fue en Sagitario y ahora está en Géminis. Están los mismos participantes, como ocupando los signos que están siendo principales. Tenemos a el Sol con Mercurio en Sagitario. Algo especial que ya pasó con Mercurio es que salió de los rayos del Sol. Entonces es una buena noticia para Mercurio. Mercurio está visible en el cielo, está retrógrado, pero ya se está alejando del Sol. Eso quiere decir que prontamente se iba a poner directo, que es lo que ocurre justamente este día. Y ahí empieza a separarse un poco más del Sol y luego empieza a acercarse de nuevo y empiezan todo el ciclo de nuevo. Eh, Sin embargo, este es el momento en que se pone directo. Antes de que se ponga directo es la luna en oposición al Sol. Por el otro lado tenemos a la luna en Géminis y Júpiter en Géminis, que un poco nos presentan una dinámica muy parecida. Creo que lo que se ve distinto es primero que, me refiero a la luna llena, a la luna nueva que ya hubo, perdón, es que tenemos a Marte retrógrado, pero y también tenemos a Saturno en cuadratura, eh, pero está Venus presente y Venus Venus. está haciendo un trígono al espacio de Géminis y a la Luna y también un sextil al espacio de Sagitario, que es quizás lo que no se veía en la primera luna, ahora está presente con Venus. Sí, siento nada más que puede ser como algún tipo de mediación. Es como que tal vez lo Mm, que nos tensionamos o discutimos o no estuvimos de acuerdo en la luna nueva, si hoy lo estamos revisando, o sea, si en este momento de luna llena lo tenemos que revisar por lo que mm, sea, puede ser tal vez un momento donde haya algún tipo de mediación, donde haya alguien, digamos, esta imagen más venusina que filtra, bueno, esto es lo que yo entendí que vos pensaste, esto es lo que la otra persona pensó, vamos a hablarlo desde este lugar. De nuevo, no es la única manifestación, pero siento que le aporta un poquito de optimismo, donde mm, en la otra sensación era como, parece que yo te estoy diciendo blanco o me estás diciendo negro y no estamos llegando a ningún lugar. ujú. Hay algo que está ocurriendo también en el cielo, es que daba la impresión de que Mercurio y Marte podrían haber formado un trígono desde los dos retrógrados, pero no sucede y eso se detiene en el cielo. Entonces es como que las cosas van hacia un lado a este punto del mes, pero realmente van a tomar la forma que corresponde desde el punto de vista de Mercurio. Marte va a seguir su curso, tiene que retrogradar por un montón de tiempo más. Al menos Mercurio se está poniendo directo en este día y esa es una buena noticia para los temas que tienen que ver con esta luna, porque el regente de la luna ya no va a estar en esta posición. Sin duda está estacionario, o sea, por un día va a estar en ese mismo signo, o sea, en ese mismo grado, perdón, y luego va a empezar a avanzar. Pero da la posibilidad de que todo lo que se había pensado, se había reprogramado y como que no estaba tan claro, empieza a tener un poco más de entendimiento, claridad y se empiece a mirar de una manera un poco más tangible y se puedan dar curso a las cosas y empezar
tal vez relacionar las cosas de una manera ya más certera, no con estas dudas o como el caminar hacia atrás. Eh, ¿Qué piensas tú del estacionamiento en directo? Que para las personas que tienen Lord Mercurio, viene un momento de de distensión otra vez. Y si bien esto que dijiste me encanta de que no llega a perfeccionarse el trígono entre Mercurio y Marte, Ujú, igual está más o menos, o sea, está ahí anticipándose. Siento que es como de cierta forma un pequeño tráiler de esto, o sea, tal vez no se va a dar ahora todavía, pero es, okey, ¿cómo lo estás sintiendo ahora? Procesarlo ahora, porque tal vez es la oportunidad de, no sé, presentar una música o presentar un tema frente a amigos y ver la reacción y recibirla para después presentarlo a un público más grande. O sea, ¿cómo percibís el presentar un mensaje en una situación donde tal vez la persona esté en una postura más negativa o una postura confrontativa? ¿Cómo te sentís con eso? ujú. Bueno, y estando en un trígono, posiblemente esto se vuelve aún más favorable y como que Te lo digo puede, por tu bien, siento sí, que es como sí, puede terminar siendo bastante constructivo. No dejando de ser quizá exagerado por lo de Marte, porque Marte es el símbolo de la exageración, pero Mercurio puede terminar razonando mucho mejor. Aún con esta dificultad de estar en Sagitario, aquí las cosas todavía no están en su mejor momento, pero hay ciertos atisbos de que las cosas van moviéndose hacia adelante. Y no solo esto, sino que, bueno, unos días después, que es lo siguiente que vamos a ver en el cielo, que vamos a decir que lo que ocurre el 15 es una buena noticia, como luna llena, la luna culminante o la luna que engloba la mitad del mes lunar, tiene a Mercurio estacionando directo, entonces lo que viene hacia adelante ya empieza a ser un poco más de, si bien no tan rápido, viene a mostrar más movimiento. Ya tenemos el día 20, este trígono que hace Venus con Júpiter, que tal vez se hace bastante interesante porque no queremos hablar de que el cielo está terrible, hay cosas que van a apuntar hacia otro lado. Déjame avanzar los días. Y ahí tenemos el día 20. Entonces tenemos a Venus en Acuario y Júpiter en Géminis. De hecho, es un poquito Tal antes. tal vez tal vez sí es como el retraso del vuelo, toda esta retrogradación de Mercurio, tal vez Venus, Trígono, Júpiter es el momento que te dan una bebida de cortesía en el avión por todo lo que tuviste que esperar, o sea, es como algo que te quiero aportar por tu paciencia. Ujú. Y es una. Claro, si vemos en la continuidad también que ha tenido Venus, Venus entró en Acuario, se encontró con Plutón, después oposición con Marte, este es como el momento de mayor alivio para lo que ella está simbolizando. O sea, además de la historia que nos está contando, como tú decías, Mercurio, es como el momento de, ok, traigo como una retribución. Júpiter son las retribuciones y esta retribución se puede sentir como que quizás no es la que se espera porque Júpiter está retro y en Géminis, pero lo es. O sea, como que al final eso es lo que uno espera, como que haya como cierta retribución o que haya como una esperanza, o la posibilidad de llegar a un acuerdo importante, y este acuerdo es súper importante porque es un trígono entre los benéficos, mayor y menor, de la secta nocturna y secta diurna, entonces posibilidades para todos hay, y es la posibilidad de, bueno, para algunos tal vez un acuerdo nuevo, para otros no, y tal vez es una reconciliación también. O sea, lo que generó Marte y rompió podría ser un poco aligerado por este Júpiter, que quizás no está, es como que está en muletas tratando de ayudar, pero podría hacer algo, eh, porque no podemos evadir que está en trígono con, con, con Venus. Vamos al siguiente. Entonces, tenemos el siguiente es el Sol entrando en ah, Capricornio, que es la siguiente configuración importante del mes. Vamos ahí, el Sol entrando en Capricornio el siguiente día. Este es un momento importante en el cielo porque marca la entrada en un signo que es cardinal, tropical, movible, convertible. Esos son todos los nombres que tiene posible Capricornio. Y esto nos indica que inicia el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur.
Y eso hace que sea sumamente relevante porque hay años que es necesario levantar una carta para esta entrada y eso puede generar ciertas predicciones mundanas, o sea, para la sociedad, para la ciudad, para el país. Esto se hace cuando la primera carta del año, que es la carta que se levanta en Aries, no es fija. Si no es fija, bajo otras circunstancias se tienen que levantar otras cartas más. Entonces, en ese caso se debería hacer. Ahora, principalmente estamos hablando de la entrada también de una nueva estación en el año y el Sol pasa a estar a las órdenes o bajo el dominio o en la casa de Saturno. Afortunadamente Saturno hace un sextil en este momento al Sol y eso quiere decir que el Sol está recibido, entonces tiene cierta relación favorable con este espacio. Lo que no es favorable es que el Sol deja de ver a Marte y Marte ya no está recibido. Entonces, es como que Marte queda un poco dando vueltas, un poco en el aire. Bueno, y esa es la posición del Sol en Capricornio. ¿Qué impresión tienes de esta configuración? Es que los ingresos solares siempre se toman tanto desde la mirada personal, o sea, yo por lo menos todavía lo quiero modificar esta mirada porque es como que pensamos en las personas de esa temporada. Ujú, Y una de las cosas que hace poco me preguntó, que tal vez no es el video para hablar de esto, pero hace poco me preguntó una persona de por qué las cualidades de los signos están conectadas con, em, tipo estaciones desde el norte nada más. Y obviamente la respuesta más simple es porque ahí se empezó a observar esto y acá se empezó a estudiar, pero tal vez el hecho de tratar de transformar la mirada y ver incluso cómo las mismas cualidades se pueden aplicar desde una mirada desde el sur. O sea, pensando que acá es una de las temporadas donde empieza muy fuerte el calor. Y si bien Saturno es el frío, es lo gélido, a mí me dio esta sensación de que a veces el frío quema también, o sea, es como, yo ujú, el ejemplo que le di a esta persona que me hizo la pregunta es como cuando hace tanto calor que no querés que nadie te toque, porque, tipo, dame espacio, es como Saturno diciendo, dame aire porque tengo calor. ujú. Sí, en base a eso, además hay que tener en cuenta de que lo que se relaciona con las estaciones, si bien se originó en el norte, también es un sistema simbólico. Entonces, no es Ujú, que Capricornio sea el invierno. El ujú, Capricornio se asemeja al invierno. Ese es ujú, como quizás un detalle que tener en cuenta porque si no, claro, existe esta confusión que también hay astrólogos y astrólogas que estudian esto y hacen la astrología a la inversa y modifican las cualidades de los signos y cambian todo el zodiaco, pero dejamos también de tener contacto con el zodiaco en el cielo. Entonces, como que existe una desconexión allí, eh, porque sí, el Sol está entrando en Capricornio, en el zodiaco tropical, y los elementos de Capricornio se atribuyen a, no sé, la noche. eh, pero es de día. Bueno, pero el signo es de noche. Pero no sé si me explico, porque es un ujú. símbolo. Sí. O es femenino y la persona es un hombre. No tiene que ver con directamente el elemento físico o natural, sino que con el símbolo que extrae. Igual que el sol. El sol es un símbolo que se puede asemejar a un dios, que puede ser un mensaje desde un dios o desde la divinidad o lo espiritual o el cosmos finalmente, pero también es un símbolo finalmente. Entonces, Claro, son como las figuras arquetípicas que se crean para tener un concepto de algo, o sea, es como incluso dentro de la mitología cuando hablamos de por qué ciertas cosas están conectadas con otras, por las características que comparten más que porque hayan representado directamente eso. ujú, mm. Eso es importante porque en muchas ocasiones ese elemento de esto es realmente lo que hablamos o es un símbolo va a estar muy presente. Y recordemos que la astrología es simbólica, es un lenguaje simbólico, entonces querer hacerlo totalmente natural podría desencajar en lo que realmente es la astrología o como crear una incongruencia en todo lo que se hace. Hay algunas formas de entender los signos sin atribuirles vamos a decir, los elementos de las estaciones, perdón. Mercurio retrógrado. Que tienen que ver con la distancia que tiene el Sol con la Tierra en el momento del año que están recorriendo ese punto. Entonces, por ejemplo, en el invierno del norte, el Sol está más alejado. Y en el verano del norte el sol está más cerca, o sea, en el verano del norte el sol está más cerca. Y ahí no atribuir, y eso daría una
nos podría ayudar a construir una nueva forma de verlo sin necesariamente atribuirlo a las estaciones. Pero atribuir las estaciones a un elemento, por ejemplo, Mercurio son las personas menores. Pero no es que sean personas menores Mercurio, no, son símbolos, cosas que Mm. representan, etcétera. Bueno, eh, esa es una buena discusión para tener en algún momento. Ok, la siguiente configuración es el día 24. Vamos a avanzar acá y tenemos a Júpiter en cuadratura con Saturno. Esta cuadratura es bastante relevante porque son los dos planetas como señores del tiempo y cuando ellos hacen configuraciones de este tipo es relevante tenerlas en cuenta. Está en una cuadratura en el cielo. Entonces, esto podría plantear un momento desafiante de mayor importancia y a tener en cuenta. Júpiter está retrogradando, Saturno está avanzando, o sea, eso quiere decir que más adelante se van a volver a encontrar en esta cuadratura cuando Júpiter esté directo y vuelva a avanzar. Entonces también nos está planteando tal vez un episodio dentro de un capítulo donde se contiene una historia un poco más larga. ¿Qué piensas tú de esta configuración? Te iba a preguntar qué te parecía la metáfora o la analogía de decir que es como cuando decimos que necesitamos algo para empezar y siempre estamos postergando. Es como cuando tenga la cámara, cuando tenga el micrófono, cuando tenga Ujú, este set, voy a hacer. Y es como esta tensión de Júpiter diciéndole a Saturno, necesito estas cosas. Y tal vez Saturno diciendo, empezá con lo que tenés, como hace con lo que tenés, hacer lo que podés. Sí, va a venir después de repente el resultado, pero es como empezar a moverte con lo que hay. No ujú, esperes que todo sea ideal o perfecto para hacerlo. mm. Y claro, Saturno, o sea, Júpiter puede estar en esta posición de estar sobre dudando las Pensando, cosas, desvalorizándose en lo que ujú. quiera significar. Y si Ya alguien ya está... todo el mundo habló de esto, ¿por qué voy Ujú, a hablar yo también? ¿Qué más ujú, puedo yo decir que ya no se dijo? O sea, mm, y de repente es este trabajo de por qué tu voz individual también tiene algo que aportar de algo que tal vez sí todo el mundo está hablando, pero no desde tu lugar. mm. Bueno, y esto también podría plantear, además de esta situación que podríamos vivir a nivel personal, a nivel como sociedad o más global, eventos que terminen siendo un poco más eh, difíciles. Mm, Y pensamos, esto es bastante interesante que ocurra justamente antes de Navidad. Puede ser que esta próxima Navidad tenga elementos de vivir tal vez conflictos familiares o conflictos. No veo una Navidad, o sea, veo Navidades de muchos posiblemente vividas de esa manera en algún momento, porque estas fiestas, si bien para muchos pueden ser un momento de pasarlo bien y estar con la familia muchas veces es la fuente de problemas para muchos. Entonces es una situación que puede ser cercana a eso. Junto con esa situación, tenemos el día 26 y 27 que Mercurio hace la oposición con Júpiter y también una cuadratura con Saturno. Entonces, realmente se presenta esta fecha de Navidad y también cercano al Año Nuevo, pero tal vez antes, como una posibilidad de desafío, de conflicto, pero también claramente siempre está a la mano la resolución. Pero el asunto es que al menos las estrellas nos mencionan cuál es el conflicto, que es Mercurio, bueno, Júpiter cuadratura Saturno, luego Mercurio conectando con Júpiter y Mercurio conectando con Saturno. O sea, es como que se realza la misma situación desde tres puntos distintos, desde Júpiter, desde Saturno y desde Mercurio. O sea, aquí nos deja esta sensación posiblemente de que la Navidad tiene como un desafío o una situación que demanda más energía de parte de nosotros, como lo que mencionábamos o conversábamos en algún momento del sentido y la situación del dinero y de las compras y de la resolución de temas familiares y la no resolución de temas familiares, etcétera. ¿Qué piensas tú, Noé? Tal vez sea mejor un regalo pequeño para cada uno que un regalo grande para una sola persona. Y tal vez no sea observar lo que el otro recibió, tratar de enfocarme en lo que yo recibí. De Ujú. nuevo, podemos manifestar una incomodidad o una inconformidad, pero tal vez hay que preguntar qué es lo que pienso conseguir con esta manifestación, cuál es mi intención. Se plantea mediante las estrellas un desafío importante. Lo bueno es que al tener desafíos también hay, como decía antes, resoluciones
Y como tú mencionas también, el hecho de también que estamos esperando, que estamos Ujú. buscando la Navidad, ¿es este el momento para eso o medianamente vivirlo eh, quizás más tranquilo, sin la presión de tal vez las compras o el tener que hacer esto y el ser tal cosa tales días, que de repente son imposiciones innecesarias? Y vamos llegando al fin del mes, que es la luna nueva en Capricornio, esta luna nueva que se da el 30 de diciembre, casi al comenzar el nuevo año. Esta es una luna interesante, nos plantea un nuevo comienzo mensual, o sea, tenemos un nuevo mes a partir de acá, y este mes empieza en un signo que a la luna no le es tan cómodo, o sea, nuevamente tenemos un espacio donde hay cierta incomodidad. Ya van a llegar momentos en el cielo donde las cosas van a ser un poco más cómodas por un momento, siempre esto es momentáneo, eso es una de las cosas interesantes, que siempre son ciclos, son momentos, es tiempo, no es todo permanente. Entonces, eso también es parte de lo interesante de la vida, o al menos en mi perspectiva, que las cosas no sean siempre de una manera, sino que puedan tener varias formas y, comillas, mutaciones. Esta luna es bastante interesante porque tiene un sextil con Saturno, no tiene conexión con Marte ni tampoco con Júpiter, ni tampoco con Mercurio, ni tampoco con Venus. Los que conectan acá son el Sol, la Luna y Saturno desde un sextil y son recibidos. O sea, eso es una buena noticia y o sea, generalmente observo eso, quién está observando la Luna, quién está haciendo parte y quiénes no. Entonces, este inicio de año puede ser como un inicio de año austero, como tranquilo. Sin duda la luna en Capricornio podría tener esta sensación de no merecer lo que está viviendo o tener como o subestimar su propia corporalidad o su vida o como que no es lo que debería ser eh, por las reglas tal vez alrededor. Pero sin duda este Saturno recibiéndola en este espacio también resta un poco de esa situación. Sin duda la luna conjunta al sol no es el momento propicio para hacer am, resoluciones, pensando en las resoluciones de Año Nuevo y todo eso. Sería ideal esperar a que la luna se haya alejado del Sol. O sea, a ver, miremos directamente cuando ya se alejó 15 grados, por lo menos 13 en adelante. Y justamente va a ser el 31. Tal vez las resoluciones déjalas para el 31 en la noche, no para la luna nueva directamente cuando la luna está conjunta al sol, porque no es un buen momento. Si quieres manifestar o quieres ver cosas en el futuro, tal vez un poco después. ¿Qué piensas tú, Noé? Es que eso, o sea, primero lo que me encantó ver fue que no tiene contacto con nadie más que con su regente, o sea, nadie más Mm, opina, nadie más habla. Es como esa sensación deja que los grandes hablen un ratito, es como dejarle a ujú, los adultos tener el diálogo. No hay mucho ruido entonces con eso. Siento que más que como vos decís, más que manifestar justamente es agradecer, cerrar, soltar, dejar ir, ujú, tal vez hacer como un duelo de una etapa o tal vez hacer como una aceptación de cosas que tal vez no salieron en el año como uno esperaba o tal vez no llegamos a la meta. Y no desde un lugar de castigo, sino desde un lugar de observación. Sería ujú, tal vez, me puse demasiadas metas al mismo tiempo, tal vez por eso no llegué a todas, o tal vez quise ir de 0 a 100 cuando tendría que haber apuntado a 50. O sea, es como tratar de tener esta austeridad que tiene ya Saturno, o sea, ujú, Capricornio, como de bajarlo al realismo, de no querer castigarte por lo que no alcanzaste o de no querer minimizar lo logrado, sino de verlo desde un lugar mucho más estoico. ujú, ujú. Sí, creo que es un buen momento para iniciar el nuevo año y para terminar uno. Es como que está un poco ideal esta situación. Se viene mucho más hacia el 2025. Tenemos ese Júpiter, ese Marte allí. Y bueno, todo lo que va a pasar con los demás planetas. Así que creo que esa es como la resolución como propicia para el fin de año. O sea, como finalmente pensar en lo que ha ocurrido, reflexionar y después ya comenzar a mirar lo que significa lo que va a venir o lo que viene después. No sé si quieres agregar algo más al respecto de esto. Bueno, esto fue la revisión de todos los
las configuraciones, aspectos y situaciones de diciembre, sin duda es un mes que viene cargadísimo de cosas, o sea, hay muchos eventos. Déjanos tus preguntas en los comentarios, deja también tus comentarios y recuerda siempre compartir, darle me gusta y también suscribirte a este canal porque de esa manera este contenido también sigue siendo mostrado por la plataforma y sigue estando vigente, así que si quieres ayudarnos de alguna manera, de esa manera es perfecta. Eh, Noé, si puedes compartir tus redes para donde las personas te puedan encontrar. Yo estoy en Instagram y en TikTok como AstralNoe y mi sitio web también es astralnoe.com. Ujú. Y muchísimas gracias por estos meses de tránsitos, de pronósticos. Me divierto muchísimo conversando. Siento que se amplía mi visión de la astrología cuando hablo contigo, así que estoy muy agradecida. Ujú. Genial. Muchas gracias a ti también por participar. Bueno, los últimos 4 meses han sido en conjunto y ha sido súper bueno el compartir y también el eh, intercambiar ideas y no quedarse solamente con una visión, sino tener un poco más de visiones, una conversación al respecto. Mis redes son Max Gascón Astrólogo en Instagram, mi página web es max.com si quieres encontrar lo que estoy haciendo respecto de consultas y también los cursos. Justamente ahora en diciembre inicia el curso de astrología predictiva, así que aún estás a tiempo de poder inscribirte. Y eso, espero que tengamos un buen mes. Nos vemos una próxima ocasión. Gracias, Noé. Gracias, gracias.